Si recuerdan, la clase anterior nosotros estuvimos viendo la estructura básica del ADN, ¿cierto? Nuestra unidad es ADN y biotecnología, y hoy vamos a ver la importancia de la replicación, ¿ya? Nuestro objetivo entonces es comprender los principios de la replicación del ADN, pero para esto vamos a hacer como un pequeño repasito antes de continuar. Recordemos, el ADN se encuentra ahí en el chat, alguien que... El centro ¿de qué era? ¿De la célula? En el núcleo Eso. había dos estructuras más. ¿El ribosoma? No, no sé, no me acuerdo. Cloroplastos y mitocondrias. Esa cuestión. Eso mismo. Ya. El ADN estaba formado por ¿qué cosa? Ay, profe, voy a buscar mi cuaderno. Que estoy acostado. Es muy temprano para Por estas los preguntas. puentes de hidrógeno. Ya, puentes de hidrógeno, teníamos unas estructuras que las conocíamos como A, T, C. Ah, C. ya. La tinina, la citosina, la guanina y la adenina. Exactamente, esas son las bases nitrogenadas, ¿cierto? Y también teníamos un par de científicos que aportaron a este proceso. ¿Se acuerdan que dijimos que Rosalind Franklin no pudo recibir ese premio Nobel porque murió antes? Pero fueron varios científicos los que iban descubriendo que, por ejemplo, adenina con timina siempre iban a estar en el mismo número porque se complementaban. Tuvimos otros científicos que nos ayudaron a ver la estructura que tenía, ahí ponen nucleótido exactamente, ¿sí? Chicos, por el chat me van respondiendo. Si se acuerdan de algo, de algún científico, algo así, ustedes me mencionan solamente, ¿ya? Yo lo tengo anotado, tengo que buscar mi cuaderno. Pero lo que recuerde nomás, pues sí, igual está en el PowerPoint anterior. Es que no recuerdo nada, profe. Ahí, tenemos que admitir, ahí. Ya. Bueno, teníamos entonces varios científicos que eran los que nos estaban aportando, ¿cierto? Franklin, exactamente, que era la Aquí única está el chiquilla. Griffin. Él también que hizo el experimento con los ratoncitos, ¿cierto? Y se dio Sí, cuenta decía que era el primero en decir que el ADN es el material de la herencia. Exactamente, muy, muy bien. ¿Algún otro? Eso, los Warren. ¿Algún otro científico? No, profe, no te ese nomás. Ya, y Watson y Crick, que son los que proponen en el fondo esta estructura de doble hélice, ¿cierto? Que es la que conocemos todos como el ADN, ¿ya? Mira, ahí la Eve está hablando en el chat que Rosalind Franklin es una mujer muy importante, de hecho le robaron su trabajo y perdió el Nobel, y lo ganó Watson y Crick. Y Wilkins también, que era el que trabajaba con ella. Se lo ganaron porque, bueno, acuérdense, pues las mujeres ahí en esos tiempos nos tenían como para labores domésticas, no podíamos estudiar ciencias muchas, así que para que tengan conciencia de eso también, ¿ya? Ahora, esto fue lo que vimos en la clase anterior. Vimos la base nitrogenada, ¿cierto? Que estaba compuesta por un grupo fosfato, el azúcar pentosa, o sea, este es el nucleótido, perdón, y la base nitrogenada que podía ser citosina, timina, adenina, guanina. Acá teníamos los dos tipos de bases, que eran las purinas, que tenían dos anillos, y las pirimidinas o pirinídicas, que son las que tenían un solo anillo, ¿cierto? Profe, Dígame. tengo una duda. ¿En cuál de las era en el ácido ribonucleico que la timina se cambiaba por el uracilio, ¿cierto? Eso es en el ARN, sí, Ah, ya. justamente. Ahí se ocupa el uracilo. Ya no hay timina, sino que hay uracilo. Ya.
Pero como ahora vamos solo con ADN, acá tenemos la estructura del ADN, si se fijan, tienen un extremo 3' que termina en 5' y otro que va de 5' a 3', ¿ya? Que después vamos a analizar bien eso y en profundidad en el electivo, ¿ya? Aquí se notan las bases, ¿cierto? Y cómo van complementándose y también cómo van girando o se va enrollando esta estructura, porque acuérdense que el ADN son hebras muy largas que tienen que compactarse la mayor, o sea, de una forma muy pequeñita para poder después quedar dentro de los cromosomas, ¿ya? Entonces, tenemos acá como de lo más chiquitito a lo más grande, o de lo más grande a lo más chiquitito. Si lo vemos desde la célula, tenemos la célula, ¿ya? Un núcleo, ¿cierto? Dentro del núcleo están los cromosomas. Estos cromosomas están compuestos de material genético, ¿ya? Si ustedes se fijan en la estructura que tenemos acá, esto como que se ha ido enrollando y compactando, ¿ya? Para poder estar dentro de la célula, del núcleo, y formando un cromosoma. Pero si se fijan, si yo desenrollo esto, tengo varias estructuras más, ¿ya? Y estas estructuras, si nos fijamos, tenemos como unas especies como de perlitas de collar envueltas como en un hilito, por ejemplo. Ese hilito sería el ADN. Si se fijan, se van desenrollando, y lo que nosotros hemos estado estudiando es esta parte, ¿ya? Las bases nitrogenadas, ¿cierto? Y cómo se complementan y forman este esqueleto que es el ADN. Pero todo eso se compacta de una forma que queda como un cromosoma, y esto finalmente es lo que está dentro del núcleo de una célula, ¿ya? Así que imagínense la cantidad de kilómetros de ADN que tenemos nosotros. Ya. Principales características de la molécula del ADN que dijeron Watson y Crick. Dicen que está formada por 2 cadenas de nucleótidos enrollados en forma de doble hélice, ¿cierto? Sabemos que habían 2 cadenas que son las que se van a ir enrollando, y estas están formadas por las bases nitrogenadas, ¿cierto? Las bases son las que quedan hacia adentro, y por fuera tenemos como el esqueleto del ADN, que es lo que nos va dando la forma. Después, las bases nitrogenadas, en ambas cadenas se van a unir por puentes de hidrógeno. Teníamos adenina con timina, doble puente, citosina y guanina, triple puente o triple enlace, ¿cierto? La adenina se une siempre con una timina, con 2 puentes de hidrógeno, como les decía, y la guanina con la citosina a través de 3 puentes o 3 enlaces, ¿ya? Las 2 cadenas de nucleótidos son antiparalelas. Acá hay algo en el chat. Espérenme, chiquillos. Voy a avanzar con esto, porque esto lo vamos a ver después en profundidad, y me preocupo del chat y sus preguntas. Espérenme un segundito. Son antiparalelas, los extremos de cada una son denominados 5' y 3', ¿ya? En el 5' va a estar el fósforo, que sería esta estructura, o el fosfato, y en el 3' vamos a tener esta estructura, que es el OH, o hidroxilo. Entonces, si se fijan, comienza con 5' y termina con 3' porque tenemos el OH acá, ¿ya? Entonces queda una hebra derecha y la otra está como si estuviera de cabeza, ¿ya? Eso lo vamos a ver mejor en un video, porque así es mucho más sencillo poder entenderlo. La importancia del proceso de replicación. Tenemos la división celular, que es la mitosis, ya, donde yo voy a encontrar 2 células idénticas, ¿cierto? Pero para que 2 células
sean idénticas, yo primero tengo que replicar o duplicar esa información y luego dividirla, ¿cierto? Para que las dos células tengan la misma información. En los procariontes, como las bacterias, las células o la bacteria como que replica su material y se divide y forma una célula hija o una bacteria hija. En el caso de los eucariontes o nosotros, utilizamos este mecanismo para regenerar los tejidos, para crecer, ¿cierto? Y para formar distintos tipos de células, pero nosotros no nos duplicamos a sí mismos, no nos clonamos, ¿ya? El ciclo celular tiene puntos de control, ¿ya? Que son los que van a corregir ciertos errores que se puedan dar en la copia del ADN. Puede que una base se equivoque, o en realidad quien ponga la base ahí, la enzima que ponga la base se equivoque, y hay que corregir este error, porque si no aparecen las mutaciones. En el periodo S ocurre la replicación del ADN, ¿ya? Y aquí necesitamos varias cosas. La hebra que yo voy a duplicar, enzimas que aceleren este proceso y que regulen el proceso también, y ATP que va a ser la energía, ¿ya? Yo necesito energía para poder replicar porque es un proceso, es un mecanismo, ¿ya? Que necesita de energía para poder llevarlo a cabo. Ahora, a ver, chiquillos, así para... El error se corrige en el periodo S. La enzima que corrige es la misma que añade nucleótidos. Es la ADN polimerasa. De hecho, vamos a ver en el video las ADN polimerasas. Aparecen dos tipos acá en este video, ¿ya? Para que les quede un poquito más claro. Entonces, vamos a ver un videíto que yo creo que con esto les va a quedar un poco más claro, y díganme por favor si se escucha. Replicación del ADN. ¿Se escucha? Sí, ya, genial. Pongan atención en las enzimas que aparecen y la forma en que se van complementando las bases, ¿ya? Aquí lo explica de una manera no muy larga, pero sí es súper fácil de poder imaginarse el proceso que está pasando dentro de nuestras células cuando el ADN se va replicando. Pongan atención. El ADN es una molécula de dos cadenas enrolladas sobre sí misma, formando una doble hélice que fue propuesta por Watson y Crick. Cada cadena está formada por secuencias de desoxirribonucleótidos, representados por la letra A para adenina, C para citosina, G para guanina y T para timina. Las dos cadenas se complementan entre sí, ya que una A siempre se une con una T por doble enlace de puente de hidrógeno. Una C siempre se une con una G por triple enlace de puente de hidrógeno. Esto estabiliza las dos cadenas y propicia la estructura secundaria del ADN o la doble hélice. Cada cadena tiene un extremo 5' y uno 3'. Como el ADN es antiparalelo, la hebra complementaria tendrá sentido 3', 5'. Esto nos ayuda a entender cómo es capaz de replicarse el ADN. El primer paso en la replicación del ADN es separar las dos hélices. Esto se hace gracias a la ruptura de los puentes de hidrógeno que unen a las bases. Todo esto es posible gracias a la enzima helicasa, que crea la horquilla de replicación. Cada cadena de la horquilla es una hebra molde a partir de la cual se creará una hebra complementaria, y se obtendrán dos ADNs idénticos a partir de uno. Una enzima llamada primasa inicia el proceso. Esta crea una pequeña cadena de ARN a la cual llamaremos prime. Este es el punto de inicio de la construcción de la hebra complementaria. Una enzima llamada ADN polimerasa 3 se une al primer y comienza a incorporar desoxirribonucleótidos que crearán la nueva cadena.
Esta enzima solo puede incorporar desoxirribonucleótidos en sentido 5'3', lo cual es bueno para la hebra continua, porque solo se necesita un primer. Ahora, para la hebra discontinua no se puede hacer en este sentido, porque su dirección es 3'5', así que se replica en dirección contraria. La ARN primasa sintetiza varios primers en la hebra discontinua y luego la ADN polimerasa 3 sintetiza fragmentos de ADN entre un primer y otro, a los cuales llamamos fragmentos de Okazaki con dirección 5'3'. Aquí podemos observar el proceso. Luego, la exonucleasa elimina todos los primers de ARN y la ADN polimerasa 1 ahora rellena los espacios en donde había primers de ARN. Finalmente, la ADN ligasa liga o une todos los fragmentos de ADN en ambas cadenas, creando así dos ADNs idénticos a partir de uno. La topoisomerasa colabora en aliviar la tensión del enrollamiento. Todo esto fue posible gracias a que a partir de una hebra molde se sintetizó una hebra complementaria, siguiendo el principio de Watson y Crick de que una adenina siempre se une con una timina y una citosina con una guanina. Ya. Al tiro respondo al chat. Chicos, ¿Aló? ¿se ve el PPT? Sí. Perfecto. Ahora, mira, la profe Eve ahí les puso está soplando la pregunta en realidad de la actividad que viene. Chicos, el video les dejó un poco más claro cómo era en realidad el proceso. Nada, ¿no, Marcos? Sí, más o menos. Este proceso es que es complejo, por eso yo se los dejo acá en el PowerPoint para que ustedes después lo vuelvan a ver y vayan dándose cuenta que hay un sentido 5', 3', que es directo, pero hay otra hebra que no va en ese mismo sentido, y esa es la que se hace por segmentos, ¿ya? No se puede llegar y replicar. Entonces, para que se fijen la complejidad que tiene el ADN también, en cuanto a su funcionalidad. Por eso también hay una cantidad enorme de repente de mutaciones, porque hay cosas que pueden ir fallando, ¿ya? Por eso, Vicente, se los dejo ahí. Sí, en el electivo va más profunda esta parte, ¿ya? Chiquillos, para finalizar, hay una actividad donde justamente ustedes tienen que responder qué es la hebra continua y la discontinua, y la función de las estructuras o las enzimas que aparecen ahí en el video, ¿ya? O lo buscan también y lo completan para que ustedes lo puedan comprender y lo comentamos la próxima clase. Lo que sí, ahora, necesito que veamos lo siguiente. Esto yo se lo voy a mandar a ustedes, ¿ya?
Ahí van a tener que poner qué es la ARN primasa, un primer o cebador que les llaman, que en el chat está la respuesta por si se fijan. ADN polimerasa 3, la 1 que aparece acá, los fragmentos de Okazaki, ¿cómo se formaron? Ya acuérdense que son las estructuras pequeñitas que no pudieron replicarse de manera continua, entonces se van haciendo de pedacitos, ¿ya? La ADN ligasa, la topoisomerasa o girasa, que tiene esos dos nombres, exonucleasa y la helicasa, que yo la agregué Profe. ahora. Dígame. El polimerasa es como el cebado, ¿no? El cebado el que trae la polimerasa, ¿cierto? El ADN cebador es una estructura como un molde que va a decir, ya, de aquí empezamos a replicar. Eso es. Y que lo Ya. da una enzima en particular, ¿ya? Pero es como para poder comenzar en la hebra retrasada, Ya, ¿ya? profe. Así que ellos tienen tiempo, tienen toda una semana para hacer esto, ¿ya? Y después me lo envían al correo. Y si tienen dudas también me las hablan al correo. Lo que sí ahora quisiera, y si se fijan acá hay un link de hay unas preguntitas que necesitamos que ustedes respondan, y yo las tengo acá. No sé si las están viendo en este minuto. No sé si se ven. No. No. No se ven. Lo voy a volver a compartir. No se preocupen, mi estimado. Esto. La profe Eve necesita que ustedes respondan, por favor. Estas preguntitas son súper relacionadas con cosas de ustedes, de lo que están viviendo en realidad. No tiene nada que ver con el ADN. Ojo ahí, ¿ya? Son 3 preguntitas. Ustedes podrían, por mientras, abrir este link, el que estaba, bueno, está acá también, no sé, les voy a compartir de nuevo el PowerPoint. Y podrían contestar, por favor, estas preguntitas que son súper, súper importantes, ¿ya? Necesitamos esta información de ustedes. Miren, acá la profe Eve lo mandó, así que para que lo puedan ir respondiendo por mientras. Yo no sé si hay alguna duda al respecto de lo que vimos anteriormente. Sé que no es fácil, ADN, de verdad que no. Yo sé que es un poquito complejo, pero si se fijan y vamos viendo en el video, se van a dar cuenta que son funciones que tienen ciertas enzimas que pueden completar, van a poner lo que vaya faltando, pueden sacar cosas que estén erradas. El ADN como que se va limpiando en el fondo para que puedan evitar las mutaciones, ¿ya? ¿Están ustedes respondiendo por mientras lo de las preguntas de la EVE? Si quieren, abran sus micrófonos nomás y me hacen todas las preguntas que quedan, porque nos queda ya poquito tiempo, entonces, Profe, dígame. uno preguntó o sea, que no entendía la primera pregunta del foro. ¿Cuál? No sé, yo no la he visto, pero supongo que era la primera pregunta del enlace que usted mandó. La de ¿cómo te ves de aquí a cuarto medio? Sí, son puras preguntas abiertas. O algo... No, pues, pero profe, ya estaba en cuarto medio. No, después de cuarto medio, perdón. Es que se me... Pucha, se me cerró eso. Eve, ¿qué dice la primera pregunta? Tú que estás por ahí. ¿O qué opciones existen después de cuarto? Una cuestión así. Ah, ya, claro, pues, ¿qué crees tú que puedes hacer después de salir de cuarto medio? ¿Qué es lo que tú crees
no sé, si vas a estudiar, si piensas hacer un preuniversitario, trabajar, etcétera, etcétera. Profe, ¿Mm? la actividad anterior yo no la entiendo cómo hacer porque me perdí su clase. ¿Y vio el Y ahora igual. PowerPoint y el videíto de la clase Que no, anterior? es que no sé dónde están los videos. Dicen que están en Facebook, pero no sé en qué parte Yo subo exactamente todo a Facebook. ¿Usted del cuarto A o del B? de la... Ya, en el A va a tener que buscar hasta atrás porque ahí no hay una pestañita que diga biología, ¿ya? Pero, o si quiere escríbame un correo y se lo reenvío en el correo que es más fácil. ¿Le parece? Bueno, Ya. sí. Es que Profe, ¿puedo ¿Mm? seguir durmiendo? no, antes de que responda esas preguntitas, no. Y quiero que Ya me las digan respondí. si... Ah, ya, perfecto. Profe, otra Dígame. cosa, yo no ¿Mm? envío a las actividades porque tengo las dos primeras hechas. La anterior ¿Ya? aún no la hago porque no la comprendo y esta no la comprendo para nada. Pero ¿qué no comprende de acá? Si es Una, primero que... ¿Mm? es que yo me perdí toda su clase porque desperté recién, Ah, pucha. pero llegué para la actividad y aguantó las actividades de todos. Ese es el problema, pues, mi estimado, que si no está viendo el contenido un poco más complejo. Mira, el video que aparece ahí, yo encuentro que es súper explicativo, así que traten de verlo después con mayor atención y de ahí van sacando la idea. Después, obviamente, busquen las funciones, si es que tienen el libro de tercero y cuarto medio del año pasado de biología, o si tienen alguno, ahí aparece, si no, por Google, no importa, aparecen las funciones de estas enzimas. Entonces, es solamente buscar y completar la función que hace la enzima, que ya aparece en el video y que volveremos a ver después. Profe, Evelincita levantó van a el llegar dedo. todo- Dígame. van a llegar todas las actividades, si es que de golpe, pero no las pueden ver todas de una. No, obviamente sí. Yo tampoco le he puesto fechas. Yo me van llegando, voy revisando y voy llenando una planilla. Ah, ya, gracias, Y profe. eso, sí, y Es que eso eso me es... preocupa porque si ¿Mm? después lo envío tarde y dicen que no la aceptan, es como que, chao. Que igual No, me no, no, estreso con envíe otras nomás. cosas. Lo que sí, traten de ir como, lo que tengan hecho, envíenlo. Así no quedan tan atrasados. Si me dice que tiene las dos primeras, mande las dos primeras y Profe, ¿cuáles las son vamos a los revisar. primeras? Las dos primeras eran de evolución. La que puso de golpe. Profe, porque yo no tengo la otra, tengo como esta actividad. No sé cuál es la Ah, yo no tengo ninguna, profe. Pero por eso, revisen en el Facebook. Ahí está todo el Y, material. profe, en el Facebook A ver, es cuando que, profe, yo publican tengo un esas Profe, es problema que con mi cosas, Pero celular. hablen de uno. Levante la manito para hablar. Oye, cuarto medio, 18 años, 7 años, algunos. No te calláis. Terrible pavo. Y si crean un grupo mejor de cuarto donde nosotros le podamos subir el material para que Por no sea tan favor. enredado, o si Pero un sí hay. WhatsApp, como sea, y si tienen dudas, pregunten, mándenle a la profe Romina un correo. A mí, yo no les hago formalmente clases, pero les voy a tratar de ayudar en el diferenciado. Los que son del diferenciado científico van a ver esta clase con profundidad y pueden responder las preguntas quizás con mayor facilidad. No se preocupen tanto. Ujú. Así que, esa, a ver, ¿y si de qué se supone que tengo que...? El grupo está en el Facebook y tiene cada profesor jefe también. Sí, pues chiquillos, si en el Facebook está la información, yo podría volver a subir todo hoy día, pero ustedes tienen que estar atentos a que voy a volver a subir porque después se pueden confundir con lo que ya había. Entonces, por eso es como más complejo. Preferiría que me escribieran un correo a mí o a la Eve y les mandamos las cosas directamente. Sí, porque si lo subo al Facebook nos van a confundir y vamos a pensar que es más tarea y nos va a dar flojera y no las vamos a hacer. Ay, usted no puede leer qué tarea es. Si ya están en cuarto, No, es chiquillos, que, en la profe, U no van a tengo tener sueño. profe así. Bueno. A ver, hay que aprovechar, pues, profe.
Están puro llorando, loco. Está bien, está bien. Después los quiero ver cuando tengan que solo tomar apuntes. Así que prepárense, chiquillos. Pero, bueno, eso. Ahora, el tema, así como recapitulando lo que vimos hoy y lo que habíamos visto en la clase anterior, nosotros vimos que el ADN se encontraba en el núcleo celular, en los cloroplastos y también en las mitocondrias, ¿ya? Teníamos también sabemos también que el ADN de una hebra yo puedo formar dos idénticas o dos estructuras iguales, ¿cierto? Voy a complementar con bases. Dijimos que la adenina se complementa con la timina, citosina con guanina, ¿ya? Adenina con timina doble enlace, citosina con guanina triple enlace, eso todo lo que propone Watson y Crick, ¿ya? En su modelo. Decíamos también que la estructura fundamental era el nucleótido, que está formado por un grupo fosfato, la base nitrogenada y el azúcar pentosa. Teníamos bases nitrogenadas con 2 anillos y bases con 1 anillo, ¿cierto? Vimos que hay un extremo 3', 5' y uno 5', 3'. La replicación se va a dar directa desde 5' a 3', pero en la otra, que tenía la dirección 3', 5', no se podía, entonces empezaba por segmentos. Había aquí un primer, ¿cierto? Donde hay una secuencia que indica ya, aquí voy a empezar a replicar. Replicaba desde el espacio donde está el primer como hacia atrás. Después de nuevo se pone otro primer, se vuelve a replicar, y eso es por segmentos, ¿ya? Porque no tiene la dirección, es como que usted vaya por una calle en el sentido contrario, va a tener que ir buscando alternativas para poder moverse, en cambio la otra hebra va en dirección normal, pues en la dirección que tiene la calle. Entonces, como yo tengo que andar buscando un atajo, cada vez me voy a demorar mucho más, pero avancé igual todo lo que tenía que avanzar lo avancé, pero en más tiempo y con atajos, ¿ya? Entonces, después todos esos atajos, si yo los uno, va a quedar una hebra igualmente replicada, pero sí voy a tener los segmentos, que son los segmentos de Okazaki, que en algún minuto los voy a tener que juntar, y para eso hay una enzima, que es la ligasa, la que va a unir todo esto. Los primer, o esa estructura que apareció ahí, que me dijo, de aquí comienzo a replicar, que aparecía en cada una de las que eran hebras retrasadas, después se retiran, ¿ya? No me sirve esa información, porque es ARN además. Se saca, y eso también lo va a hacer una de las enzimas por las cuales yo les pregunté, ¿ya? Así que eso, chiquillos, no sé si queda alguna duda, vean de nuevo el video, porque el video es el que les va a ir explicando.